Saludos, en este caso voy a presentar una breve serie de ejemplos de lo que sería la integral indefinida que diga. Y aquí precisamente lo que hay que entender cuando nosotros vamos a aplicar una fórmula de integral es que también debe de corresponder a lo que fue la regla de la cadena con la derivada. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo tengo este caso de esta integral de 5x menos 3, toda la función elevada al cuadrado, donde si nosotros nos iríamos directamente con la integral de v, que v puede ser una variable o función completa elevada a la n. Pero si nos damos cuenta, todas estas funciones siempre van acompañadas así de igual por la regla de la cadena por la derivada de v. Entonces, quiere decir que voy a tener que analizar que v sería 5x menos 3 y que n en este caso sería igual a 2. Si yo derivo esta v, quiere decir que 5 diferencial de x corresponde a la diferencial de v. Por eso en el siguiente paso lo estoy marcando en color azul. ¿Por qué? Porque para poder integrar debo de completar, y es muy importante tomar la nota, solo puedo completar constantes, no variables. Entonces aquí estoy viendo que me falta este 5, que es una constante. Entonces, para poder integrar, yo tendría que agregar este 5 a la diferencial de x para hablar completa de la diferencial de v. No quiere decir que este resultado desaparece, sino que ahora estamos completando lo que debe haber venido de una regla de la cadena, pero como este 5 originalmente no está en esta integral, pues hacemos lo que se diría vulgarmente, agregas y quitas al mismo tiempo. Entonces, por eso se está agregando un quinto en color azul fuera de la integral, porque si yo ya multiplico un quinto por esto, obtengo esta integral que tengo en origen. Entonces, este quinto va a ser parte del resultado de la integral. Se aplica la fórmula, donde entonces n vale 2, entonces 2 más 1 sobre 2 más 1 por este quinto que se agregó en la forma externa. Esto no desaparece, hay que recordar, es parte de la derivada de la función para poder integrarla. Entonces, una vez aplicada la fórmula por completo, tenemos este resultado, un quinto por 5x menos 3 elevado al cubo sobre 3. Pues nada más aplicamos la multiplicación de 5 por 3 para dejarlo más resumido como un quinceavo de nuestra función elevado al cubo más la constante. Hay que recordar que se comentó anteriormente que esta constante se considera porque nosotros no sabemos si se derivó y aquí existía un 5, un 6, un 7, un millón. Y si se sacó la derivada de una constante, por eso vale 0 y aquí no aparece en la integral. Vamos a ver otro caso, por decir como el del exponencial, donde aquí, antes de pensar que se necesita un método de integración diferente a la integral indefinida, a la directa, entonces primero analizamos que el exponencial a la v, diferencial de v, que bueno, aquí faltó poner que su resultado es el mismo exponencial a la v más constante, pero analizo esta parte donde entonces la v va a ser 3x cuadrada y que la derivada de v es 6x diferencial de x. Como les estoy diciendo, en estos casos solo podemos agregar las constantes. Y si nos fijamos en la integral original, aquí tenemos x. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos parte de la derivada. Lo que nos faltaría sería el valor de este 6 enteros. Entonces, 6x de x, tomando esta x en cuenta, sería la derivada de v de exponencial elevada a la v y un sexto. Entonces ya aplico la fórmula de la integral, donde obvio nada más me va a quedar el resultado de la exponencial elevada a la v. Acuérdense, no es que desaparezca este término es parte de la derivada según la regla de la cadena que se debe haber analizado en las derivadas. Vamos a un siguiente ejemplo, el ejemplo 3. Si vemos aquí también tenemos algún caso donde tenemos este valor sobre una raíz cuadrada. Como les digo, hay veces que uno se podría malinterpretar e irse a algunas otras fórmulas de integración, pero no. Lo primero que podemos hacer con esta integral es reacomodarla bajo valores de que la raíz cuadrada tiene una equivalencia a una potencia de un medio, y recordaremos que si en una fracción cambiamos del numerador al denominador un valor, cambia el signo de su potencia, y viceversa, si lo cambio del denominador al numerador, cambia el signo de su potencia. Entonces yo puedo manejar este 5x más 4 elevado a un medio para facilitar mi trabajo,
y entender que puedo volver a aplicar la fórmula de v a la n. Entonces, ya que entendí esto, que puedo aplicar la fórmula de v a la n, puedo ver que mi derivada, mi función v sería 5x más 4, y si la derivo, la derivada nuevamente es 5 diferencial de x, y que n vale menos 1/2. Entonces, completo mi constante afuera para poder eliminar y agregar a la vez el valor que me faltaba para poder integrar, donde yo ya estoy obteniendo que 15 sobre 5 me da 3 enteros. Aplico la suma de potencias que voy a tener aquí, que me va a quedar 1/2 de 3 enteros sobre 1/2, que esto si lo hacemos la división nos va a dar 6, dándonos como resultado final que entonces 6 por la raíz cuadrada de 5x más 4 más constante es la solución de esta integral. Algunos otros casos que te podemos llegar a confundir. Primero, tenemos este caso donde podemos pensar directamente, la constante la podemos sacar y nos queda t diferencial de t cuadrada menos 5. Entonces tenemos la fórmula que nos da como resultado logaritmo natural. Entonces, al tener este resultado de logaritmo natural, lo único que tenemos que analizar si esta diferencial de v corresponde a la derivada de 3t cuadrada menos 5. La derivamos y vemos que la derivada es 6t diferencial de t. Entonces, sí tenemos t diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer? Pues agregar ese 6 y un sexto fuera. Entonces, 4 sobre 6 nos dará 2/3. Y 6 diferencial de t nada más corresponde a la derivada de 3t cuadrada menos 5. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería los 2/3 del logaritmo natural de su v, que es 3t cuadrada menos 5 más constante. Como lo estaba comentando, hay casos que podemos confundirlo con la derivada del logaritmo natural, como esta que tenemos diferencial de t sobre 4t cuadrada más 16. Si nosotros lo intentáramos resolver por la integral de la derivada, ¿qué va a suceder? Que si derivamos 4t cuadrada, tenemos 8t diferencial de t, y lo que estoy comentando, puedes agregar constantes, más no puedes agregar variables. Entonces tendría que descartar el uso de la integral de la derivada de la derivada de v sobre b, que es la que me da logaritmo natural más constante. Entonces tengo que descartar esa porque no puedo completar estas funciones. Cabe mencionar que más adelante en un curso de cálculo integral se puede ver algo que son los casos de integración por sustitución trigonométrica, y de esos casos, voy a volver a regresar a este mismo caso, pues se saca esta fórmula con arco tangente. Más adelante, posiblemente en un video posterior, explicaré precisamente en sustitución trigonométrica cómo se puede obtener esto y obtener este arco tangente. Entonces, si nosotros nos fijamos, podemos tomar que v cuadrada va a ser igual a 4t cuadrada, v, si saco la raíz, pues me va a quedar como 2t, y si derivo v, me va a quedar como 2 diferencial de t. Entonces, el 2 sí lo puedo agregar abajo, y tendría que a cuadrada es 16 y que el valor de a es igual a 4. Entonces, como el 2 sí lo puedo agregar, no tiene variables, entonces agrego este 2, agrego este en medio, y sobre esta función entonces ya aplico esta fórmula de la diferencial de v sobre v cuadrada más a cuadrada, tomando en cuenta que entonces voy a tener un medio de 1 sobre a, entonces a vale 4, del arco tangente de v sobre a, entonces 2t sobre 4 más c. Haciendo la reducción, pues 2/4 se convierte en medio, y 1/2 por 1/4, 1/8, entonces dando como un resultado final la integral de 1/8 del arco tangente de t medios. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que muchas veces uno no se fija en estos elementos y comete el error de pensar que se puede resolver por la fórmula de la derivada. Bueno, este breve video tutorial de 5 ejemplos de integral, la importancia es tomar que todo integral que vayas a solucionar de manera indefinida y por fórmulas directas, siempre hay que completar la diferencial de v. Lo que estoy mencionando en pocas palabras, que cuando se hizo esa derivada corresponde a una regla de la cadena, y tenemos que verificar que la regla de la cadena antes de aplicar la fórmula esté completa.
Muchas gracias por tu atención. Seguiremos con más ejemplos posteriormente.